Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula Intel. En el día de hoy vamos a tratar la emboscada de Tongo Tongo de un grupo de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos con soldados locales. Es un vídeo que se ha hecho bastante famoso. Seguramente muchos de los que estén viendo este vídeo han venido aquí porque ya saben de lo que estamos hablando. Y para el que no, vamos a poner al final de este vídeo el vídeo por si no lo han visto y que sepan que ahora les pondremos el minuto exacto en el que tienen que ir. Los soldados de operaciones especiales de Estados Unidos estaban en zona debido al continuo auge y expansión del Estado Islámico del Gran Sáhara en toda la zona del subsahariana, ¿no? Entre las fronteras sobre todo de Níger, Mali, Burkina Faso, algunos sitios de Nigeria, y todo ese sitio de grandes fronteras porosas y sin control por parte de los estados ha llevado a que el Estado Islámico tenga gran capacidad y alta movilidad en todos esos territorios, con las típicas pick-up que suelen ver armadas, ¿no? Artilladas, las motocicletas. Y vamos a hablar sobre cómo un grupo de operaciones especiales que está recién compuesto y no han trabajado conjuntamente, cogen a un grupo de soldados locales desde Ulam, como verá en el mapa, y reciben información que en el norte del país, casi en la frontera con Mali, hay un objetivo de alto valor, ¿de acuerdo? Y van a buscarlo. Toda esta zona está monitorizada constantemente por distintos tipos de drones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, los cuales van dando reconocimiento sobre la zona. Bueno, cuando llegaron a Tiloa y vieron que no estaba el objetivo, regresaron otra vez a la base, en Ulam. Y de camino a la base, volvieron a recibir información de que en el norte del país otra vez se encontraba este objetivo. Durante la noche hicieron una incursión para volver a intentar al amanecer encontrar el objetivo de alto valor y se había esfumado. Por lo tanto, de vuelta a la base, paran en Tongo Tongo, un sitio donde intentan establecer contacto con la población local, hacer una labor de fuentes, aprovecharon también para que los soldados desayunaran y durante su reunión a media mañana terminan y salen de la ciudad en dirección, enfilando dirección sur, enfilando hacia la base, donde son emboscados y aquí es donde se produce el análisis que vamos a realizar de todo este tipo de enfrentamientos que han habido y posibles cosas que se pudieran subsanar. Links, ¿nos quieres contar algo al respecto? Partiendo del punto de análisis, del punto de partida que has establecido tú, al finalizar su actividad con el que ellos llamaban Key Leader Engagement en Tongo Tongo y después de que los soldados nigerianos terminaran de repostar, de comer y de beber agua y repostar vehículos, por lo visto también creo, al salir del pueblo, como ya sabemos, se inicia un TIC, tienen un contacto donde el inicio del origen del fuego enemigo tiene como origen el propio poblado. Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde se empiezan a plantear ya las primeras preguntas en torno a lo que pasó, ¿no? Si ese primer fuego con origen en el pueblo lo que buscaba era conducirlos hacia el lugar de la emboscada, hacia el punto de muerte, o si simplemente era un fuego casual de ligero, bueno, buscando simplemente una escaramuza o qué. Bueno, aquí creo que es donde se empiezan a producir, pues creo yo, las primeras preguntas, ¿no? En torno a lo que pasó. Vieja escuela. Sí, mira, con respecto a lo que has comentado en la introducción, yo veo que a lo largo del análisis es muy importante trabajar ciertos conceptos de los que has hablado, ¿no? O sea, por ejemplo, porque yo veo que el equipo de operaciones especiales es muy posible que cometiera ciertos errores a la hora de realizar su actividad, su trabajo, ¿vale? Como habéis comentado, se suponía que iba a hacer un trabajo de fuentes humanas, de relación con fuentes humanas en la población. Y yo veo que es posible que no tomaran ciertas precauciones a la hora de trabajar y que esas precauciones que no tomaron fuera por errores de concepto
de los que muchas veces se habla, ¿no? que son necesarios a la hora de una labor previa de inteligencia antes de desplegar en un país extranjero. Esos conceptos que yo creo que pueden llevar a error, a una cierta confianza, un cierto error de apreciación de lo que estás haciendo, de dónde estás trabajando, de con quién estás trabajando, es, por ejemplo, las grandísimas diferencias que tenemos en los países occidentales, como puede ser Estados Unidos, que es el origen de estas tropas de operaciones especiales, y podríamos tener en España, que al final estos conceptos son muy parecidos en España y en Estados Unidos, por no decir que son iguales, ¿no? Y es, por ejemplo, el concepto de Estado, el concepto de frontera, el concepto de terrorista, el concepto de quién es bueno y quién es malo, el concepto de Estado Islámico, ¿vale? Que yo veo que esos son conceptos que las tropas estadounidenses, al igual que podrían tener este mismo concepto las tropas españolas, ¿no? Si hubieran estado allí, no tienen absolutamente nada que ver con la población de esas zonas de África de las que estamos hablando, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto como introducción podemos dejarlo ahí y ya serían cosas que iríamos desarrollando a lo largo del análisis también, yo creo. Sí, la verdad que en todos los lados que hemos leído, ¿no? Que hemos recopilado información para hacer este vídeo, queda patente que no estaba claro exactamente cuál era la misión que iban a desarrollar estas personas. En distintos eslabones de la cadena de mando se hace partícipe de que unos pensaban que iba a ser una labor de reconocimiento y gestión de fuentes, y eso es en los mandos más altos, y en los mandos más bajos se quedó que iban a por un objetivo de alto valor. Y incluso los helicópteros que tenían establecidos o preparados para este tipo de operaciones se descartaron debido al mal tiempo, y como los drones habían visto que no había presencia enemiga en las inmediaciones, pues descartaron esta movilización de recursos debido a que simplemente era una gestión de fuentes y no corría peligro, no había peligro, vamos a decirlo así, cercano. También es importante, ¿no?, analizar el tema del retraso que les hizo la población local de 30 minutos más de la cuenta para dejarlos, o que estos tuvieran la iniciativa de salir del pueblo. Ellos querían salir en 30 minutos antes y les hicieron un retraso de 30 minutos. Que, como dice Lynx, el ataque vino desde el propio pueblo, pero como vemos en el mapa, exactamente, yo creo que como venían del este, los terroristas del ISIS venían del este, tuvieron que bordear el lago que está antes de Tongo Tongo, viniendo desde el este, en ese círculo montañoso, y al tener que rodearlo, parece que les estaban disparando desde atrás, pero es simplemente que estaban atravesando el lago, es la opinión que yo tengo, porque el ataque desde atrás y desde atrás era como a la vez que al otro lado del lago. Lynx, ¿qué quieres hablar sobre esto? Sí. Sí, efectivamente el fuego se inicia de una zona dentro del pueblo que corresponde a una zona al oeste del famoso lago. Claro, como tú bien dices, ahora no sabemos si era una fuerza coordinada pensada en un principio para trabajar de esa forma o era simplemente una masa atacante que al estar maniobrando, pues digamos que ese lateral de la maniobra pues empezó a hacer fuego contra la cola del convoy y bueno, en fin. Y bueno, y a lo que dijo la vieja escuela, efectivamente, bueno, y a lo que has comentado tú también, en el famoso informe del gobierno de los Estados Unidos, donde se hace un resumen sobre las investigaciones y demás, efectivamente, como habéis comentado, hay una serie de errores en el CONOPS, en el Concept of Operation, como tú has dicho, que no se sabía muy bien. Habían distintos conceptos de operación entre distintos niveles del mando. También hablan de fallos de lo que ellos llaman en el informe Key Pre-Deployment Training, una preparatoria habitual a los despliegues internacionales que esta gente no hizo. E incluso es curioso porque detalla como motivo de esa falta pues lo que es el día a día en las unidades, que al final veo que no es algo propiamente de algunos países, sino que en otros sitios pasa, ¿no? Distintas situaciones personales, cursos, no sé qué y demás, y al final pues toda esa cohesión necesaria para desplegar junta, pues parece ser que este equipo no la hizo. Además también dice en el informe, si no recuerdo mal, que no habían trabajado juntos, y luego otra cosa importante que mencionó la vieja escuela
hubo tan poco tiempo en el despliegue de este equipo, que por cierto son del tercer grupo de fuerzas especiales del ejército de tierra estadounidense, que incluso no habían ni cohesionado con la unidad de Níger con la que iban a trabajar. Ujú. O sea, fue todo tan apresurado que me extraña tanto, para que nos demos cuenta, Sí, un país como los Estados Unidos, que suelen tener la doctrina muy trillada y demás, cómo pueden meter la pata en este tipo de cosas, ¿no? sí, que entre ellos no habían entrenado ni entre los mismos operadores de operaciones especiales y tampoco habían entrenado ni tenían conocimiento ni contacto con los mismos soldados que estaban desplegando con ellos, que por decirlo eran... Efectivamente. Pues vamos a ver, con respecto a lo que decía Links sobre el desconocimiento de la misión y tal igual, que es extraño, hay un libro que yo suelo citar mucho cuando hablo de los despliegues y del ejército americano y todo eso, que es el de sobre el terreno en Afganistán, que está editado por el propio ejército americano. Y en este libro se narran las experiencias de muchísimas unidades, desde tamaño pelotón hasta tamaño batallón, creo recordar, en los despliegues en Afganistán. Lo que narra en estos relatos que hay en este libro, se narra muy habitualmente errores muy, muy, muy básicos de tipo no dar novedades y de tipo de la unidad llegar a desplegar en zona y no saber cuál es su misión concreta. Y esto lleva a, pues incluso los mismos jefes de unidad lo dicen, ¿no? Que llegaban allí, no sabían cuál era su misión, no sabían qué era lo que tenían que hacer concretamente, y que esto dio lugar a muchísimos enfrentamientos con la población civil, que bueno, en ese momento, ¿no?, lo denominan insurgencia, y ellos dicen, no, es que nosotros llegábamos allí a patrullar con los blindados, con no sé qué, no sé cuántos, y nos disparaba la insurgencia y para aquí y para allá. Y bueno, cuando decidimos, después de un mes o el tiempo que fuera, ¿no?, cuando decidimos hacer patrullas a pie y hablar con la población civil y ir a las reuniones de los ancianos y no sé qué, pues la insurgencia desapareció. Y claro, dices, hombre, bueno, ya, pero esto, ves eso, ¿no? Que tienen, sí que es mucho más habitual de lo que nos podemos creer, este tipo de errores de falta de conocimiento de la propia misión, ¿no? Y incluso de falta de relevo. O sea, se va una unidad, viene la siguiente y no hay un relevo. Sí, O sea, realmente no no se se pasan solapan, ¿vale? novedad. Efectivamente, no se pasan novedades y da lugar a este tipo de cosas. O sea, decir, no, es que la unidad anterior estuvo 6 meses haciendo una cosa que efectivamente pues tenía relación con la población, no sé qué, y cuando llega la nueva unidad no se solapa en absoluto, deciden tomar otra línea y vuelven los enfrentamientos con la población de Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí que es cierto que es chocante, pero parece ser que sí que es más habitual de lo que nos podemos llegar a creer, ¿no? Sí, lo de que incluso entre ellos mismos, ya no con los soldados locales de Níger, sino que ya entre ellos mismos, que eran 8 soldados de Estados Unidos y unos 30 y pico, 34 o 36 por ahí del ejército local, ya es que ni entre ellos habían entrenado, lo cual veremos más adelante que incluso eso se nota en los repliegues que hacían en situaciones de estrés. Sí, sí, sí. Bueno, Luego también hay, Didi. sí, creo que hay una cuestión que es clave en todo esto, ¿no? Que es cómo se entera la fuerza atacante, cómo se entera de la presencia de la fuerza de Estados Unidos y de Mali, de que están en ese pueblo, ¿no? Que eso creo que es una pregunta totalmente clave, porque realmente se supone, por lo que hemos encontrado, que la presencia en ese pueblo no era una cosa programada y no era una cosa que los habitantes del pueblo conocieran con antelación. Entonces, claro, esta pregunta es clave. Al final, si el fuego parte del pueblo o no parte del pueblo, yo veo que es un tema que, bueno, reviste su cierta importancia, pero al final es un poco más secundario, porque lo que sí que tiene toda la pinta es de que la información sí que parte del pueblo. Correcto, yo Entonces, opino lo mismo. claro, entonces ahí es donde yo encajo lo que os comentaba al principio en la introducción, ¿no? Estas tropas llegan, no, esta fuerza, bueno, un pequeño equipo pequeño, ¿no? Pero bueno, esta fuerza llega a un pueblo y llega con unos conceptos de lo que es el Estado, de lo que son las fronteras, de lo que es un terrorista, de lo que son ellos, que Correcto. yo veo que les lleva a no tomar las precauciones adecuadas.
Sí, incluso las formas de disponer el dispositivo, ¿no, Links? La forma de disponer el dispositivo que no tiene puestos de alerta ni personas de avanzada alertando lo que está más allá de las pequeños montículos de tierra o del desierto en sí que puede llegar. No hay personas en Prevengan, ¿no? Claro. ¿Links? Sí, bueno, destacar, antes de continuar con tu pregunta, Fingerout, la parada en el pueblo al volver hacia Auyam no estaba prevista, o sea, los del pueblo no tenían que saber que la parada se iba a producir, pero ellos en su subida a Tilaoa sí que pasan ya por Tongo Tongo, ¿no, Fingerout? Sí, correcto. Claro, Ya, pero ellos ya hay una vez. pasan, sí, a lo mejor algún poblador los vio yendo en dirección norte. Y otro comentario, la decisión de parar en Tongo Tongo a la vuelta a Auyam no es de la unidad de Fuerzas Especiales estadounidense, lo sugiere la sección del Ejército de Tierra de Níger que se encuentra con ellos allí, con la excusa de repostar agua y demás. O sea, Claro. la decisión de volver a parar allí la toman la sección de Níger. Con lo cual, eso a mí ya me dice mucho, me da que pensar. Ya, como Claro, y luego dice, aparte, como- si recordamos también, se alarga media hora más de lo que pensaban que iba a ser la Sí, señor. parada. Entonces, claro, eso también suena a estamos esperando a que venga alguien, ¿sabes? sí, sí. Ya. Entreterlos ahí que ya estamos llegando. Claro. Los aldeanos fueron interrogados después de todo esto lo que pasó. Yo no sé, tampoco lo que tenemos es el resumen este del informe, pero en mi mano no está si esto ha llegado a alguna conclusión. Yo quiero imaginar que también se entrevistó a los militares de Níger que participaron en todo este fregado, ¿no? Pero yo sé que a los aldeanos se les preguntó. Sí, Claro. lo que yo tengo preguntas también, dudas, ¿a ti qué te parece que solo hubiera un intérprete? Solo un intérprete. De 40 personas, de 40, casi 50 personas, solo un intérprete para que, date cuenta que todo el flujo de información que reciben los soldados de Estados Unidos, que más o menos son los que lideran el tema, de la población local y de sus propios soldados que van con ellos, solamente lo canaliza una persona que si esa persona tiene un fallo o se deja llevar o no tiene a lo mejor la predisposición suficiente, puede ser convencido. No sé si me explico lo que quiero transmitir. Sí, 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 es que sí, sí. vamos a ver. Hombre, yo te sé. Sí, vieja escuela. Sí, ¿no? Es que es lo que os digo, ¿no? Mira, el teniente coronel Galloso, que era el jefe del GAR hasta el año 2020, cuando hablaba del terrorismo de ETA, hablaba de un conflicto local con apoyo social. Ese mismo concepto lo trasladó a cuando el GAR empezó a trabajar en Algeciras, en la zona sur de España, vamos, con todo el plan Cartella y todo aquello. Y esto es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea de, o sea, desde Occidente, ¿no? Se nos transmite la idea o el concepto que tenemos es, pues mira, aquí unos señores, una población local que se siente del país en el que vive, ¿no? Que, bueno, es un país, recordémoslo, cuyas fronteras están hechas con el Juárez y Cartabón, ¿vale? Correcto. Son Occidentalmente. unas zonas, claro, en toda África son unas zonas en las cuales el concepto tribal tiene muchísimo más fuerza que el concepto nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Vamos, que el concepto nacional no existe, Sí. prácticamente. el ejército de El Níger Estado está ha desmontado. tenido los últimos años, han tenido que hacer campañas de reclutamiento, apelando, evidentemente, me imagino, asesorado desde Occidente, a unas convicciones patrióticas para reclutar gente para su ejército porque no tenían personal, no reclutaban gente. Claro, porque el concepto de nación es muy distinto y casi no se tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese ámbito tú te metes y efectivamente trabajas como podrías trabajar aquí. Yo he visto, por ejemplo, vamos, aquí me refiero en Europa o en Estados Unidos. Yo he visto, por ejemplo, entrevistas a agentes del FBI, infiltrados del FBI, en YouTube, que trabajaban con los cárteles de la droga de Colombia y de México y no sabían español. Agentes jubilados del FBI.
Entonces, claro, dices, no, pero eso para un español que siempre tenemos unos complejos tremendos, ¿no? Nos parece totalmente impresentable. O sea, yo no concibo que un infiltrado español trabaje en Francia sin saber francés. Claro. O trabaje en Marruecos sin saber árabe, ¿no? O darilla, o yo qué sé. Como dicen los dos, el tema es la forma maniquea, ¿no? De que hay unos buenos y hay unos malos, ¿no? Correcto, Y ese concepto correcto. de la población local es buena y los pobres están aterrorizados por unas personas malas que vamos a combatir. Claro, eso efectivamente. lo peor que A hay eso es me refiero. que tus propias fuerzas se crean la propaganda interna para justificar ese despliegue. Entonces, habría que tener una información orientada a las propias tropas diciendo esto es lo que vamos a hacer, que sea distinta de la propaganda usada para convencer a la población local para que autorice ese despliegue. Correcto, eso es exactamente lo que quería yo decir, ¿no? Que efectivamente tú tienes un concepto de aquí hay unos terroristas muy malos que están hostigando a una población civil que está sufriéndolo mucho y tenemos un Estado muy bueno que no es capaz de controlar a ese terrorismo. Bueno, pues eso no es así. O sea, la población no sabe de qué lado está, el Estado no sabe de qué lado está ni a qué se está dedicando, y ese terrorismo que nosotros vemos como terrorismo islámico, que te crees que es el mismo señor que atentó en París, en Bataclan o en las Ramblas de Barcelona, no tiene nada que ver. O sea, señor, le hablas de atropellar a gente en las Ramblas de Barcelona y a lo mejor te dice que si estás loco, ¿qué te pasa? O sea, que él está combatiendo por su tierra, en su tierra y con la gente de su tierra. O sea, que claro, ese tipo de temas son los que tiene que trabajar verdaderamente una unidad de inteligencia para aportar esos datos a la unidad de combate, ¿no? En este caso, la unidad de operaciones especiales. Links, ¿quieres aportar algo o continuamos con el operativo? Sí, solamente puntualizar que lo que está diciendo la vieja escuela es el foco, el problema troncal de todos estos países del Sahel. O sea, que el Estado sea un Estado tan débil y desmontado de sí, desestructurado, y que no sea capaz de estar presente en masas de terreno tan grandes, con unas fronteras tan porosas que no recogen la identidad tribal de estas tribus, que el Estado no sea capaz de controlar eso, es el problema troncal de todo esto, y es extensible a muchos otros países de la zona, ya sea Burkina, Mali, Chad. Costa Marfil. Al final, efectivamente, al final lo que tenemos pues es esto, un Estado que no está compasado, digamos, con la organización territorial en la práctica que tiene el país. Luego, ¿qué pasa? Esto deriva en problemas estructurales sociales de bastante calado, porque el Estado ni está presente ni se le espera, y en los lugares en los que está, el Estado da marcha atrás frente a estos grupos armados, se va. Al final, la gente que no tiene capacidad de mudarse a otro pueblo porque no tiene recursos económicos o porque simplemente no le da la gana, pues tiene dos opciones: o comulgar con lo que viene detrás o enfrentarse a ello. Y muchas veces pues suele ser comulgar y colaborar para salvar la vida. Y al final pues vayamos a saber si fue eso lo que pasó en Tongo Tongo, que a lo mejor se amenazó a alguien con pasar una información que no quería pasar. Las motivaciones personales al final son tan grandes, ya lo sabéis, que bueno, basta con coger a alguien de la zona donde el Estado no está presente. Pero mira, es que ese problema lo estamos teniendo en España en Algeciras. Vamos, en toda la zona sur, pero eso se ha dicho que se está combatiendo cada vez más. Pero eso siempre se ha dicho. Tú tienes un niño con un teléfono móvil que le das 600 euros al mes o al X tiempo, ¿no? Cada X cantidad, cada X tiempo. Y es un niño que se dedica con un teléfono a avisar cuando viene la patrulla fiscal o cuando viene el pelotón del GAR o cuando viene... Entonces, claro, pensar que si eso lo tenemos en Algeciras, no lo vamos a tener en Níger, hombre, pues es un poco, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Claro. Si os dais cuenta, no es como en Irak o en Siria en su momento, no es un terrorismo integrista, o sea, no son radicales. Yo creo que las motivaciones son de subsistencia, es decir, me das un teléfono, me das dinero, me das una moto, me das algo que me guste, algo me por lo que tienes en la mano. luchar. Algo por lo que luchar. Efectivamente, efectivamente. Y luego también quería comentar otra cosa. Efectivamente. Que Y si luego a lo quería mejor pasa comentar también... el estado local y lo recluta para el ejército y le da una paga, pues también pelea. Efectivamente, un uniforme, un techo decente y un plato de comida. Ya se ha hecho en otros países. Y también quería comentar otra cosa. El tema del intérprete, por esto son tan importantes los intérpretes nacionales.
no de la nación anfitriona, no del lugar, sino nacionales, con su habilitación de seguridad correcta, con una formación hecha, que sean parte del equipo, que sean nacionales del país que despliegan, no de la nación anfitriona Claro, donde se va a hacer el despliegue. que su Luego lealtad ya esta gente tiene, esté con el bando efectivamente, desplegado. efectivamente, Sí, sí, que ellos no estén en la tesitura de van a matar efectivamente, a mi familia si no colaboro y tal. Que mi familia está efectivamente, en el país, efectivamente. en el país de donde vengo y yo aquí me debo a esta gente para sobrevivir y me quiero ir de aquí. Yo vengo aquí a cooperar Eso y es, a irme. eso es, Correcto. Es que luego eso también, es. Luego abundando un ya esta poco, gente en el equipo, sí, que quería añadir que en el equipo sí, efectivamente tienen un intérprete solo, pero yo ya desconozco qué tipo de gestiones tenía esta gente allí respecto a este tema. Yo sé que en otros países, bueno, los intérpretes los canaliza una empresa privada, contratada por la organización internacional, suele haber uno por cada equipo, depende del idioma que hable, luego hay tantos dialectos y tantas lenguas que, bueno, uno te vale, otro no. Lo normal es que el equipo tenga un intérprete. Eso es Yo, suele ser lo normal. pues imagínate, en una situación de caótica, sin haber entrenado nunca, que es cuando, o sea, cuanto menos hay que hablar, es cuanto más entrenamiento hay. Cuanto menos entrenamiento hay de forma conjunta, más hay que hablar para coordinarse. Pues imagínate, en una situación de emboscada, solo un intérprete para coordinar todo eso. Desde el momento que maten el intérprete, ya no hay coordinación posible. que lo maten o que se Y muera que el luego al camino. ser un intérprete, exacto, exacto, que eso iba a decir, que al ser un intérprete no nacional y con el que no has trabajado, tú no sabes cómo va a reaccionar el intérprete una vez empiecen a caer los tiros. Tú no sabes para dónde va a coger. También es verdad que tú le dices, mira, pase lo que pase, te pegas a mi culo, yo no me voy a preocupar por ti. Donde yo vaya, vienes tú, ¿no? Yo no me voy a estar ocupando del intérprete, te pegas a mí y ya está. Pero sí que es verdad que puede llegar a ser, entre comillas, un lastre si no está debidamente instruido, si Claro. no es intérprete nacional, hay más pegas, hay más pros que contras. Hay más, Hombre, es que hay vamos a ver, más contras que... sí, más pero es que vamos a ver, tú hay que tener una cosa clarísima. A mí me dice un señor de la UE2, si vienen mal dadas, te pegas a mi culo y yo me pego a su culo a lo mejor los 3 primeros segundos. Luego, en cuanto veo una piedra, me acurruco en la piedra y el señor de la UE2 ahí se va. Claro, no sabes por O dónde sea, va a salir. si no tienes el adiestramiento que tienen esos señores, pues No, e difícilmente vas a incluso, poder seguir el ritmo de esos señores. claro, incluso físicamente, yo puedo estar corriendo 600 metros a 30 Claro, kilómetros claro, por claro, claro. hora y el hombre aguanta 20 metros y ya no da más de sí. Claro, y pues E se pone a incluso vomitar. no te puedes exponer en una situación de vida o muerte a esperarlo porque va tu vida también en ello. No, no, no. Claro. Claro, claro, a eso me refiero, que al final tú le das unas instrucciones rápidas de pégate a mí y, macho, pues... Y encima ya si tiene su propio equipo proporcionado por la fuerza, chaleco, casco y nunca lo ha usado y demás, ya apaga y vámonos. Está vendido. Bueno, si con permiso de ustedes, adelantamos un poquito el operativo para que es donde estamos justamente hablando. Bueno, pues a la salida del operativo, tras recibir fuego, ya empieza el fuego a recibirlo desde el propio pueblo y empiezan a recibir fuego también desde la zona del lago, entre los árboles, dirección fuego este-oeste, a los vehículos, encabezando el convoy de los 8 vehículos que están saliendo del... 8 vehículos, ¿no? Sí, 8 vehículos que están saliendo de Tongo Tongo. Los 2 primeros son del Ejército Nacional. El tercero sería de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el cuarto Ejército Nacional, el quinto del Ejército de Estados Unidos, los 2 siguientes ya sería del Ejército Nacional y el último cerrando convoy desde el pueblo, el de Estados Unidos. Y en vez de salir de la zona de muerte, evitar la emboscada, lo que hacen es descender de los vehículos para enfrentar la emboscada y devolver fuego. También hay que decir que parte de los operadores en locales se tuvieron que poner los medios de protección porque no los llevaban puestos. ¿Links? Sí, aquí se produce la segunda gran incógnita, ¿verdad? Que todos sabemos que es de primero, digamos, no detenerse nunca en la zona de muerte y mucho menos desplegar en la zona de muerte, ¿no? Pero claro, sabemos que esta gente se tenía que equipar, los del ejército de Níger, sabemos que puede ser que parte de esa detención estuvo propiciada por el hecho de que esta gente se equipara
y quizás por lo que ya hemos opinado, que a lo mejor se pensaban que era una masa enemiga más reducida y que, bueno, aún se detuvieran en la zona de muerte, podrían dominarla y luchar contra ella, ¿no? Luego subimos ya que no. Pero sí, aquí, bueno, el hecho de tenerse en la zona de muerte impresiona bastante, pero yo me creo que eso, que se creyeran que una zona era una unidad enemiga pequeña y que, bueno, podrían contra ella. También, como podemos señalar, ¿no? desde el punto de vista de la contrainteligencia, ¿no? Que es lo que veníamos señalando también hace un momento, desde el principio, vamos, que son las fuerzas de Níger las que fuerzan la detención en la zona de muerte. Que es posible que Sí. estuvieran más del lado de los atacantes que de los defensores. No, también date cuenta, imagínate que tú vas en ese convoy y los 2 primeros vehículos que van abriendo camino escuchan disparos y frenan, todo el convoy se detiene, aunque tú no quieras. Es más, los 2 de adelante frenaron, un par de ellos se hicieron derecha, como es normal, huyendo del fuego en dirección oeste, campo a través, ¿no? Y los 3 vehículos americanos son los que mantienen posición y repelen fuego con las Toyota típicas artilladas. ¿Link? Sí, bueno, en un principio, corrígeme si me equivoco, pero yo desconozco quién dio la orden de detenerse. Yo entiendo que el mando táctico en ese momento lo ostentaba el tercer grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos. No sé si la orden de detenerse en la zona de muerte vino del ejército de Níger, del ejército estadounidense, o simplemente fue la primera pick-up que frenó en seco y se detuvo. Mi reacción inmediata, si me están pegando tiros, no es frenar, ¿verdad? Yo digo, hostia, o sea, yo acelero y me quito del medio lo antes posible. Pero claro, esta gente detiene y despliega. Luego ya la forma de desplegar, sí que hay un vehículo que se disloca del convoy y se dirige un poco hacia el oeste. Entiendo que es un poco para proteger ese flanco del despliegue por si acaso No, digamos, los yo intentan creo que atacar no, por otro lado. yo creo que no repercute en ningún tipo de estrategia, sino simplemente acción-reacción. Me disparan de allí, huyo para el lado contrario. Para mí es ese, porque es justo del ejército de Puede Níger. ser. Si me dice que es un grupo de uno de los vehículos de operaciones especiales, digo, pues mira, pues sí, a lo mejor podría tener cierto interés, pero aquí se ve perfectamente que es Pancho Villa, ¿sabes? En plan, caos. Cada uno para un lado, no hay cohesión. Me imagino a los americanos viendo cómo unos se marchan devolviendo el fuego y diciendo qué estamos haciendo. Bueno, lo que Bueno, también. De todas formas, sí, de todas formas, si yo fuera militar integrante de la parte de Níger, a mí no me gustaría estar ahí si yo supiera de antemano lo que iba a pasar, ¿eh? O sea, que yo no detendría si sé que me van a atacar, porque me va la vida en ello. correcto. Entonces, sin embargo, hay 2 vehículos, que creo que son los 2 últimos del convoy del ejército de Níger, que se van. No, es el Que, del medio y el penúltimo. o el del medio. Y el penúltimo, ¿verdad? Cogen y se quitan del medio enseguida. Se van. Pero Y no se vuelve a saber, ¿verdad? no, Sí. de ellos no se sabe. No se vuelve a saber más, no se vuelve a saber más de esos vehículos en los vídeos explicativos que tenemos en fuentes abiertas. Es más, el único repliegue o reagrupamiento que hay en ese momento es el último vehículo en cola, se va hasta el vehículo de operaciones especiales del medio y ahí entre los dos empiezan a combatir. Y el primer vehículo de avanzada intenta flanquearlo por derecha, por oeste, por lo oeste del lago, perdón, por al este del lago, y ahí es donde intenta flanquearlo. ¿Vieja escuela? Sí, mira, yo una de las cosas que también veo en esta situación de la reacción, que unos vehículos paran, el otro se va y tal, es algo de lo que he estado hablando últimamente en mi perfil, ¿no? Que es el problema de la identificación de la amenaza. O sea, normalmente entiendo que a nivel de operaciones especiales sí se entrenan este tipo de cosas y tal, ¿no? Pero en muchísimos entrenamientos militares y policiales se te da el trabajo de la identificación de la amenaza ya realizado. Es decir, a ti Correcto. te llegan muchas veces y dicen,
vamos a hacer no sé qué, hay 2 malos. No, yo no sé cuántos malos hay en la realidad, ni por dónde vienen, ni qué están haciendo. No, llevan un cuchillo, o 2 pistolas, o una granada de manos, yo eso no tengo ni idea. ¿Qué pasa? Que al final aquí te está pasando igual, o sea que dices, tú aquí tienes un problema que es la identificación de la amenaza. No sé qué está pasando. Lo que decíais además, el problema de la comunicación. Tú tienes tropas de 2 países que hablan dos idiomas distintos y que no tienen un punto de enlace, o sea, tienen un solo tío que yo entiendo que irá en un solo vehículo y a saber cómo enlaza, ¿no? Entonces, el de cola sabe que le están disparando. El que va en vanguardia, el de vanguardia igual no ha escuchado ni los disparos, o ha escuchado disparos y no sabe si ha reventado una rueda o qué ha pasado. Se paran, el otro corre, el otro. Al final, yo veo que tienes también un problema muy grande, o has podido tener un problema muy grande de identificación de la amenaza. Que eso también hay que saber gestionarlo. ¿No? O sea, ¿De qué claro, está pasando? claro. O sea, decir, es que no sé qué está pasando. Una vez que puedo intuir qué está pasando, que es nos están pegando tiros, vale, ahora hay que saber de dónde nos están pegando los tiros. ¿Y quién nos está pegando los tiros? O sea, a lo mejor dices, pues a lo mejor me puedo refugiar en el pueblo, que es lo más cercano que tengo, pero es que resulta que los tiros me vienen del pueblo. Ah, pues entonces no. Y aquí tengo un lago, pues ¿a dónde voy? Yo creo que el También es lago eso. no sabía ni que... Yo creo que esa zona, yo creo que su conocimiento de la zona no era tal de que supieran que entre los arbustos en esa zona habían lagos, porque después se pueden observar Claro, cómo claro, se les pero queda un también vehículo. tienes ese problema. O sea, eso también tienes ese problema, ¿no? De desconocimiento de la zona. O sea, tú cuando conoces la zona, pues mira, dices, mira, pues yo cuando conozco bien la zona, sé dónde tengo una vaguada, sé dónde tengo un collado, sé dónde me puedo cubrir, sé dónde puedo tener un observatorio, por dónde tengo una línea de fuga. Por Aquí dónde no tengo ir, ni idea por porque dónde no, no ir. claro, claro, efectivamente. Aquí no tengo ni idea. O sea, tengo un problema de conocimiento o sea, de identificación de la amenaza y luego un problema de desconocimiento total de la zona. Y luego un problema de comunicación, porque tienes eso, dos grupos que hablan distintos idiomas y que prácticamente no tienen punto de conexión. Entonces, bueno, claro, es que eso hay en para varios coordinar eso. En varios sitios he leído y estoy de acuerdo que la alta motivación de los soldados de operaciones especiales les llevó a enfrentar la amenaza en vez de huir. No sé si me explico. Sí, bueno, los americanos tienen su forma o tienen una forma idiosincrática, digamos, de trabajar. No voy a entrar mucho más por ahí, pero bueno, pero al final yo estoy seguro de que tienen interiorizado que al final el hecho de caer en una emboscada, lejos de criticar lo que hicieron, que al final eso ellos solamente lo saben, ellos no, pero salir de la zona de muerte, localizar origen de fuego, devolverlo si se puede y reorganizar la unidad para ver si se lanza uno al ataque o no, o si se sigue replegando. La forma que tiene esta gente de trabajar, de que a lo mejor se quisieron enfrentar ellos solos a la amenaza y demás, pues puede ser. A lo mejor también puedo estar motivada por lo que ha comentado la vieja escuela, ¿no? Canalizar y movilizar a un grupo, a una unidad tan grande que nunca ha trabajado junta, con una gestión de la información nula sobre lo que está pasando y con un desconocimiento del terreno como el que era, pues pudo haber sido tan caótico que hasta gente lo único que les quedó fue pues responder a la amenaza ellos solos, más que a lo mejor su forma idiosincrática, sino Después, los acontecimientos. después si avanzamos un poco, se ve perfectamente cómo al intentar flanquear se dan cuenta de que es una fuerza superior y que desde el este le vienen más personal artillado, más vehículos, pues vuelven otra vez a una retirada hasta los vehículos para regruparse y ahí es cuando empiezan a decir que se van, que huyen, ¿no? Que van a intentar salir de la zona. Entonces, ahí también, claro, en vez de acelerar e irse, empieza ahí un medio caos, unos vehículos. Casualmente, los que mejor escapan de ahí son los vehículos nigerianos. Es decir, los vehículos de Níger son los primeros que huyen. Son los primeros que huyen en dirección contraria a la amenaza, por instinto. Pero ahí hay no sé si es una especie de tutorización, ¿no? De que los soldados de operaciones especiales dicen, bueno, nosotros damos fuego mientras los soldados que están a nuestro cargo van replegándose,
pero ahí hay un caos que ahí es cuando empieza todo, cuando uno de los vehículos de Estados Unidos, en el repliegue, ahí empiezan a haber heridos, se meten en campo otra vez hacia adentro, y las famosas imágenes, ¿no? De huyendo de la cámara personal de uno de los soldados de operaciones especiales, huyendo, cuando primero hieren a uno, después le hieren a esa persona, empiezan a huir, ya se ve un repliegue a pie, que no es a lo mejor un típico repliegue que podemos estar acostumbrados de uno dispara y el otro repliega, etc. ¿Links? Sí, yo creo que el desorden pudo deberse, vuelvo a decir, lejos de criticar desde casa lo que ocurrió, por lo que hemos visto, se pudo deber, en mi opinión, quizás a la distancia al origen de fuego. Los tenían fijados por el fuego, a lo mejor yo por lo que he visto en los vídeos, desde los vehículos propios a la línea de árboles, más o menos a ojo, a lo mejor que podían haber 25 o 30 metros. Entonces, a lo mejor, si los tenían fijados por el fuego, viéndose casi desbordados y demás, pues a lo mejor fue lo que propició que el repliegue de los que quedaban en la zona fuera tan desordenado. Luego, sí es verdad que también hay que ver, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar en un caso así, por mucho que tengas la instrucción, hasta que no te ves, y sí que es verdad que impresionó bastante el ver a una fuerza profesional, bien equipada, se supone que bien instruida y demás, llevando un repliegue, ¿verdad? Tan a la descarajada, tan a Sí. lo loco, sin dar saltos, sin apoyarse, sino a correr. Y la verdad es que es traumático. El vídeo es impactante, ¿eh? Yo lo que nunca he entendido es que cuando uno está conduciendo, que todavía no están todos heridos, uno está conduciendo y el otro desde la parte de atrás o desde el capó del vehículo disparando, ¿por qué no se meten los tres en el vehículo y huyen? Huyen, los tres en Sí, el vehículo, sí, sí. a fondo, campo otra vez, y se van. Que sí, que ya nos volveremos a preguntar dónde están los compañeros, pero no, se quedan ahí como dando sí, a ver, como equipo de contraataque para una labor de escolta estaría bien, porque se quedan combatiendo para que el VIP pueda huir, pero en este tipo de fuerzas no es la labor, no es su labor la que están haciendo y están sobrepasados, pues no cogen el vehículo, huyen a pie. Se nota también que no hay esa cohesión entre ellos, porque uno en vez de arrastrar al herido al coche, lo empieza como a atender a descubierto, el otro tiene que ir a buscar al herido y traerlo al coche, ya cuando muere uno, los dos salen corriendo cientos de metros ellos solos hasta que los dos mueren tiroteados, porque uno va a ayudar al compañero que cayó herido y ya lo matan a él también. Mm. Yo abundo, o sea, que al final son cosas que no terminas de ver qué está pasando. O sea, haces lo que buenamente puedes porque no terminas de ver lo que está pasando. Al final es una extensión grande, tienes muchos arbustos, muchas zonas en las que ocultarse. Tú fíjate, cuando haces prácticas a lo mejor de CQB y tal y cual, cuando te despistas te han atizado, ¿no? O sea, si haces una práctica de CQB con Airsoft o con FX y tal, en cuanto te despistas te han atizado, porque es que dices, no, si es que esto la doctrina dice, sí, pero la doctrina dice, pero la realidad es esa, ¿no? La realidad es que tú, fíjate, en un campo ves a uno, pero no ves a otro, escuchas los disparos y a lo mejor no sabes ni identificar de en qué dirección te vienen. Bueno, Yo creo que al final... el humo que tiran para enmascarar el repliegue, Sí. yo no sé si era para enmascarar el repliegue o para señalar orientado a drones dónde estaban ellos. No sé qué puedes decir tú, Link. Por los vídeos de los que disponemos, la unidad ISR que utilizaron en la frontera con Mali, creo que cuando el incidente en Tongo Tongo ya no estaba disponible. Y la siguiente unidad aérea que se presentó en el lugar fueron los Mirage franceses, creo que eran, Sí. al par de horas o a la hora y pico. O sea, realmente ellos en ese momento quiero recordar que unidades aéreas no tenían, con lo cual yo creo que el tema del humo era para ocultar la maniobra, Vale. creo. Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría comentar era
el tema de las comunicaciones, ¿no? De que sí, que ellos avisaron de que habían tenido un contacto al inicio del contacto, pero tardaron 1 hora en pedir ayuda de rescate. Entonces, casualmente los Mirage tardaron unos 50 y pico minutos en llegar. Es decir, que si a lo mejor hubieran pedido ayuda con bastante antelación, a lo mejor se podían haber salvado una parte del operativo. ¿Qué opinas de esto, vieja escuela? Hombre, yo creo que incluso, o sea, hay retrasos por las dos partes, pero que el apoyo aéreo tarde 50 y tantos minutos, por mucho que hayas pedido tú el apoyo inmediatamente, yo creo que 50 y tantos minutos son muchos minutos para aguantar esto. No sé. Sí, pero bueno, Links, ¿quieres aportar algo? Sí, yo creo que el retraso en el apoyo, o bueno, más que decirlo, quiero lanzarlo, ¿no? En forma de pregunta al aire, puede ser que estuviera motivado esa tardanza por el propio fallo en el concepto de la operación. Si tú, a la hora de realizar la OPO, la orden de operaciones, tú no tienes el concepto de la operación bien trillado y no tienes los apoyos bien establecidos, bueno, luego movilizar, si te pasa alguna QRF o movilizar una aeronave y tal, si no está contemplado ese apoyo, puede ser que la tardanza tuviera que ver con este aspecto, ¿no? Con la forma del tipo de concepto que se tuvo de la operación desde un principio, ¿no? Que no se tenía claro. Claro, pero es importante, y yo creo que radiar, ¿no? Siempre hago desde mi canal, intento dar mucha al coñazo con esto, pero siempre intento eso, dar, como somos los ojos sobre el terreno de las personas que no están, ellos no pueden tomar decisiones si no conocen lo que está pasando. Entonces, es importante radiar cuanta más información posible mejor para que se tenga en cuenta todo lo que está pasando, porque a lo mejor tú cantas un contacto y hasta la hora no vuelves a cantar que necesitas ayuda, pues piensa que el contacto, bueno, es una escaramuza, algo de fusilería ligera, que eso ya se ha terminado, ¿me explico? Y no le dan Sí. importancia y al final, mira. Bueno, Sí, también no es sé cierto lo que tampoco dice. qué. Sí. Sí, que lo que dice Links también es cierto, ¿no? Que a lo mejor es que con los datos que has dado de tu propia operación no estás en primera prioridad de recibir apoyo. ¿No? Links. Si no lo explicas muy bien. Por los dites y diretes, hablando así un poco en claro de lo que pasó sobre el terreno en aquel momento, vete a saber si la radio que tenían para el escalón superior estaba en uno de los vehículos que se quedaron allí tirados, si fue uno de los que se fue, en fin, ya el contexto Claro, como pudo tener mucho que ver a la hora de... como en lo que pasó con el CNI en Irak, ¿no? Que según el libro La venganza de la Mubarak se puede leer cómo ellos pidieron apoyo de helicópteros, pero vamos, que cuando eso no estaba ni estipulado, ni controlado, llamaron a Claro, Madrid, claro, claro. claro, todo ese Tuvieron que retraso. llamar a Madrid, efectivamente. Ujú. Sí. Por cierto, buen libro, ¿eh? Como dato, un poco off topic, corregidme si me equivoco, pero se hizo solamente una edición de ese libro y se tuvo que ir a Las Palmas de Gran Canaria para que se editara. No digo más. Que después, a medida que van avanzando en la huida hacia abajo, ¿no? Cuando ya mueren los primeros, ahí parece que empieza a despertar más la parte de operaciones ¿no? Lo que siempre hablamos también de los enfrentamientos policiales, de que a medida que va pasando el tiempo va aflorando la actitud profesional de los agentes. Pues aquí pasa lo mismo, a lo mejor el primer momento de la emboscada fue caótica, pero a medida que iba pasando el tiempo, iban huyendo, pues parece que eran las cosas más coordinadas, más planificadas, es decir, soltaron a dos operativos para que fueran corriendo hacia el vehículo que habían dejado abandonado porque no tenían noticias. Intentaron contactar por radio, no les respondía y fueron a buscarlo. Después mandaron a otros dos. Estos siguieron hacia el sur de esa posición, tuvieron que hacer una especie de línea, ¿no? Para intentar replegar el ataque que venía desde el este, que era muy superior, y como vieron que era muy superior, tuvieron que replegar y volver hacia el norte, que ahí se quedaron aislados dos operativos que lo dicen, uno de los que sobrevivió, que el operativo de operaciones especiales que se quedó junto con dos soldados de Níger con un vehículo,
levantó el dedo para dar a entender que había entendido el repliegue. Entonces, el otro vehículo fue hacia el norte, hacia donde habían ido los 4 compañeros de operaciones especiales y donde última hora se había quedado el vehículo, o se suponía que quedaba el vehículo de ellos. Y como no pudieron entrar al vehículo, tuvieron que huir, empezar a huir, ya con caos, ¿no? Evidentemente. A los 400 metros corriendo ya afectaron a los 2 soldados de Níger, y el de operaciones especiales americanos creo que corrió 700 metros y se tuvo que refugiar detrás de un árbol para, para intentar sobrevivir, pero nada, murió. Y cuando el vehículo que iba hacia el norte está llegando a la zona donde se había quedado, pues vio que estaban se quedó encallado en uno de los lagos que estaba al oeste de la posición de la primera emboscada, y ahí es donde estaban los otros 4 componentes que habían llegado, y como vieron a los soldados muertos, los terroristas de Estado Islámico no habían hecho una posición defensiva, evidentemente, y entonces ellos, aprovechando que venían por la espalda, mataron a un par de ellos y tuvieron que ir, porque evidentemente tenían un mayor poder de personal y de fuerza. ¿Links? Sí. Sí, intentaron replegar y intentar enlazar con los compañeros desaparecidos, como tú bien has dicho, no les fue imposible, causaron algunas bajas, pero tuvieron que volver por donde habían venido. Y luego, si no me equivoco, bordean esa fuerza por el este, puede ser, y vuelven al lago, al Correcto. famoso lago, creo, ¿verdad? Donde se inició en un principio parte del ataque. Y allí ya pues se terminan de hacer fuertes hasta que llega, creo, ¿verdad? La primera unidad aérea, que era un Mirage, si no me Sí, equivoco. 2 Mirage. Sí. No, no es el primer lago donde estaban los terroristas haciendo la emboscada, sino el lago que tenían a su derecha, es decir, al oeste de su posición, el cual huyen por ahí. Los terroristas se ve que tampoco conocen bien la zona, y entonces no pueden ir detrás de ellos porque ven el lago y se meten campo a través, no ven su prioridad y se quedan estancados. Entonces ellos se hacen fuerte allí, y es cuando llegan los 2 Mirage, y sale uno de ellos con la bandera americana para decir, ¿no? IFF, ¿no? Amigo enemigo. Y los otros, como previendo que les van a disparar los propios Mirage, deciden huir de la zona, y gracias a eso ese grupo sobrevive. ¿Vieja escuela? Sí, hombre, lógicamente el problema que hemos comentado de la identificación de la amenaza, a medida que va avanzando el tiempo, ese problema va desapareciendo, ¿no? Y lógicamente es más fácil actuar de forma racional que al principio. Entonces, evidentemente, claro, cuanto más tiempo pasa, mejor va siendo la reacción de esta fuerza, ¿no? Es lógico también. En el ambiente policial, que es también al que más acostumbrados estamos, me refiero porque hay muchos más vídeos, ¿no? Cada vez hay más vídeos, y los vídeos normalmente son muchos de actuaciones policiales que son diarias, ¿no? Y las actuaciones policiales, claro, muchas de ellas no duran ni 30 segundos. Si la actuación dura 1 hora o más de 1 hora, evidentemente hay problemas que se van solucionando. O sea, los problemas iniciales de identificación de la amenaza, de comunicación, de saber qué está pasando, todo eso se va disipando, y sí que se puede hacer cada vez mejor, claro, más como dice la doctrina, ¿no? Que, bueno. Links, ¿quieres aportar algo sobre el tema de las bodycam de uso personal? Sí, justamente estaba pensando en ello ahora, hablando del punto donde se hicieron fuertes. Me gustaría recalcar, por si nuestros seguidores alguna vez han oído hablar del tema, lo importante que es la sanitización del equipo que vamos a usar en el despliegue. Es decir, esta gente, cuando se hizo fuerte en el último punto, según los vídeos de los que disponemos, iniciaron llamadas a casa. O sea, hay un momento en uno de los vídeos disponibles en YouTube, en fuentes abiertas, donde se dice, entiendo que en base a testimonios reales, que esta gente los que sobrevivieron, efectuaron llamadas a casa para despedirse de sus seres queridos. Es decir, al final la sanitización es importante
y creo que la descuidamos por el mero hecho social de que estamos apegados al teléfono. Esta gente no solamente tenían cámaras, seguramente tipo GoPro, que grabaron todo lo que pasó y cayeron las imágenes en manos enemigas, viendo lo que ya hemos visto, esas famosas imágenes tan grotescas del repliegue, de la baja, en fin, Las iremos poniendo a medida que vamos viendo más este los vídeo. posibles teléfonos móviles personales, sí, más los teléfonos móviles personales que seguramente llevarían encima Más las con tablets datos, de los vehículos. fotos y demás, más las tablets de los vehículos, todo esto, la sanitización hay que tenerla en cuenta antes de salir de la base al operativo que sea, ¿verdad? Porque Sí, al final tenerlo. todo esto, que no nos Eso, creamos, exacto, no pensemos que son cuatro garramantas, esta gente puede manejar recursos y al final siempre darán con alguien o con algún servicio hostil que quiera ese material y tenga medios para llevar a cabo explotaciones sobre ese material. Con lo cual la pero sanitización, eso, ya sea sí. de móviles personales y tal, sí. Eso pasa incluso en el ambiente policial, ¿eh? En el ambiente policial es un Sí, concepto que se desconoce por completo y estamos en lo de siempre. No creo que sea plato de buen gusto perder tu teléfono personal en una zona complicada de lo que decimos, ¿no? Toda la zona totalmente. del campo de Gibraltar, las zonas afectadas por el Plan Cartella, todas esas zonas, no creo que sea un plato de buen gusto que a un operativo policial se le pierda el teléfono allí, ¿eh? Y es una cosa que lo tenemos en el ámbito policial, está totalmente olvidado, ni se plantea el no dejar o sea, el no llevar el teléfono o llevarlo en una zona verdaderamente segura del vehículo, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero bueno, O compañeros que ni siquiera tienen, hoy en día cada vez es más no, raro, no ¿no? tienen ni clave, claro. Pero no tienen ni clave, es decir, que los teléfonos no están ni Sí, sí, cifrados. La importancia de tener los Eh, teléfonos cifrados por si caen en manos de, vamos, que se nos pierde el teléfono y cae en manos de delincuentes, que no nos mm. puedan ni extorsionar, ni hacernos alguna jugada, ni intentar chantajearnos, etcétera. Ujú. Links. No, solamente comentar el tema este de la sanitización. El tema de la cámara de combate, que es un elemento ya extendido desde hace bastante tiempo en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos policiales. Bueno, desconozco qué tipo de gestiones se hacen en torno a ella. Sé que solo suele haber uno que ha hecho un curso preparatorio y es el único que la lleva y demás, pero claro, al final en ese balance siempre te expones a, como ha pasado en este caso, a que ese material caiga en manos enemigas y al final pues la propaganda sea la que es. Cada vez Mm. más en el ámbito policial las cámaras vienen ya, incluso que los propios agentes no pueden acceder al contenido porque viene completamente cifrado y esas claves las tienen en base y las Axon, por ejemplo, que todo el mundo conoce, y entonces hasta que eso Sí, no se puede acceder, la de cámara se puede perder, que no pasa nada. Hombre, además también pasa una cosa, que en el ámbito policial yo es me totalmente juego, distinto al sí, ámbito militar. O sea, en el ámbito policial las cámaras están ofreciendo una seguridad jurídica muy grande en las actuaciones policiales, Claro. cosa que en el ámbito militar Mm. no Ujú. es una prioridad. O sea, en el ámbito policial sí que es una prioridad la no, seguridad jurídica de la actuación. En el ámbito militar yo totalmente. entiendo Sí, que pasa un poquito a segundo o tercer plano la seguridad jurídica de ese tipo, me refiero, ¿no? O sea, sí que es cierto que las reglas de enfrentamiento están ahí, etcétera, etcétera, pero creo que no es tan prioritario como es en el trabajo policial. Hmm. A mí me gustaría abrir un melón para finalizar, que es el tema de que, bueno, después de todo este operativo, es de valorar cómo el ejército de Estados Unidos hizo una reconstrucción de todos los hechos, interrogaron a todas las partes intervinientes, a los supervivientes, dejaron constancia de forma forense de todo lo que había pasado sobre el terreno, interrogaron a las personas del poblado y se extrajeron unas conclusiones las cuales, vamos a decirlo así, ponen el dedo en los puntos sobre las IES en todos los escalones de mando, también sobre los agentes sobre el terreno, y para que esto no se vuelva a producir y que esto tenga algún tipo de moraleja, difundió el contenido de ese informe al resto de ejércitos, de armada y aire, para si alguna vez, vamos, que pudieran sacar sus propias conclusiones de esta experiencia de sangre. ¿Links? sí, bueno, a modo, me gusta mucho la forma que tienen, ¿verdad? Alguna vez lo hemos hablado los estadounidenses de divulgar esas lecciones aprendidas, ¿verdad?
aunque sea un poco meter un dedo en la llaga a nivel administración, ¿vale? Pero esas lecciones aprendidas alcanzan todos los rincones, o al menos los rincones donde puede ser interesante esa lección aprendida, ¿verdad? Es una, digamos, un proceder sano y a mí particularmente me gusta mucho. ¿Vieja escuela? Hombre, es que más allá de la difusión que tenga, porque evidentemente, pues dependiendo de lo que estés hablando, se pueden difundir o no, y una vez que se difunden, se pueden aceptar o no. O sea, hay mucha gente que le difundes cosas y le dan absolutamente igual, no las coge, ¿no? Pero sí que es cierto que, como dice Links, es una dinámica de proceder que es muy buena. Y aquí en España creo que es inexistente prácticamente. Por lo menos a nivel policial es totalmente inexistente, y a nivel militar me parece que también está muy parecido a la inexistencia. Sí, yo creo Aquí que en la dinámica es la misma. España lo está haciendo, claro, nada. En España lo está haciendo Ernesto Pérez Vera. Vaya por el tercer libro. Pero a nivel oficial de la administración no se ve por ningún sitio, ¿no? Sí, la verdad que es bastante sano intentar que de que una experiencia empírica de sangre no se vuelva a repetir. Y si se repite, que no sean por los mismos problemas. Entonces, aquí sería interesante que también, ¿no? Y que ese procedimiento de, oye, ha pasado un suceso, ¿vale? Pues bueno, ¿por qué ha pasado? ¿Cómo se podía haber evitado? Bueno, pues de esta manera. Pues eso sería bastante interesante que se difundiera el resto de corporaciones. Imaginemos una administración policial en España que mueren X agentes en un operativo, pues bueno, pues que esa información se saque en unos análisis y se difundan al resto de administraciones para que ellos también puedan sacar moralejas de lo que pasó y que no vuelvan que la pérdida de vidas humanas sean las menos posibles. O la mitigación. O sea, tú date cuenta que en España, por ejemplo, los policías, en el ámbito militar es un poco distinto, pero en el ámbito policial, cualquiera que lleve algo de material sanitario es porque a él le ha dado la gana tanto comprárselo como aprender a utilizarlo. Cuando ves el material que puede llevar cualquier policía en la primera línea, en la segunda línea o en la mochila y tal, es el que a él le da la gana porque él lo ha decidido. O sea, es a lo mejor eso, gente que dice, bueno, mira, yo he visto las noticias, analizo las cosas que pasan y he visto que me puede venir bien llevar en la mochila tal cosa o llevar en el cinturón tal cosa. ¿Por qué? Porque a él le ha dado la gana y lo ha decidido, pero no porque la administración se esté preocupando de hacer esas lecciones aprendidas y de hacer ese tipo de doctrina, es decir, mire usted, poco a poco hay algunas administraciones que van haciendo alguna cosilla. Bueno, pues sí, o sea, en la Guardia Civil ya te dicen que no te pongan los grilletes en la columna vertebral, que hace 30 años sí que te lo decían que era el sitio de ponértelas, ¿no? Bueno, poco a poco se va avanzando en algunas cosas, pero se avanza muy poquito. Y, bueno. Es interesante que a lo mejor en los próximos despliegues que haya en esta zona, soldados españoles que puedan acceder a este tipo de contenido, si sufren algún tipo de este tipo de emboscadas, antes de que a lo mejor empiezan a enfrentar el combate y a algunos se les enciende el chile y dicen vámonos de aquí. Y huyen y salvan la vida, que es preferible eso a intentar ese valor de guerrero, de alta motivación, de Podemos, tal. No. Si nos han esperado para el enfrentamiento, mejor vamos. No, y luego también las medidas preventivas que hemos comentado a lo largo de este análisis, ¿no? Las medidas preventivas de inteligencia. O sea, mire usted, nosotros estamos en zona hostil y la zona hostil incluye la población civil. O sea, no son solo los de la moto y el Kalashnikov y la pick-up. La población civil no sabemos de qué parte está. Si yo vengo aquí de forma inesperada y los tíos me quieren hacer que espere y que me tire media hora más de lo que he prevenido, yo me voy. O establezco mis puntos de observación. O sea, tengo que tener una inteligencia muchísimo mayor y una inteligencia que efectivamente me ayude a prevenir ciertos problemas. Sí. Y luego, aparte, efectivamente, luego tienes la fase de reacción, ¿no? La doctrina de reacción, pero la doctrina de prevención tiene que estar ahí también. Que imaginemos que uno de los vehículos que llevaban, ¿no? Que tenía inteligencia de señales, según dicen, ¿no? Que era que uno de los 3 vehículos de Estados Unidos era proporcionado por la CIA. Pues a lo mejor podía tener algún tipo de interceptación de señales que el intérprete podía estar escuchando
de los móviles que salían de la localidad, por ejemplo. O tener inhibidores de frecuencia que cuando estén en una localidad que acaban de llegar, activar los inhibidores para que nadie se pueda comunicar, por ejemplo. Es una cosa que a lo mejor se podría sacar en feedback a futuro. Bueno, sí, lo que es que vamos a ver, al final tú tienes las técnicas de mi perfil, de la vieja escuela, ¿no? Que esas van a funcionar siempre. O sea, la puntualidad, por ejemplo, es una forma de protegerte. O sea, si yo digo que me voy en punto, me voy en punto. O si tengo que llegar en punto, llego en punto. No llego 15 minutos antes. No me voy 10 minutos después. Si yo tengo un tío aquí, tengo que tener una contravigilancia física. Un tío puesto en un sitio. Una garita. No, No tengo la tecnología. Bueno, si tengo la tecnología, muy bien, pero ojo también con confiarse demasiado en la ya, tecnología. correcto. O sea, tú puedes tener un inhibidor de señales y estos tíos a lo mejor se están señalando, están hablando a gritos o con palomas mensajeras. Yo que sé cómo se comunican, ¿sabes? Sería interesante ver cuál era el perfil, cuál era la misión de ese contratista que había de inteligencia dentro de los operadores americanos. Me gustaría saber cuál era su cometido y a lo mejor él era el más caracterizado para alertar de este tipo de situaciones. Para futuros agentes de inteligencia sobre el terreno que nos estén escuchando, pues que a lo mejor pueden sacar algún tipo de feedback sobre alertar. Suele pasar, ¿no?, que cuando estamos en los operadores de operaciones especiales, a lo mejor se centran mucho en la parte táctica, vamos a llamarlo así, y dejan descuidada otras habilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que incluso concienciar más sobre este tipo, bueno, lo que hacemos nosotros de nuestros canales, de este tipo de conceptos de la inteligencia, la prevención, etc. ¿Links? Sí, a mí desde el punto de vista de la inteligencia y la seguridad, que al final es el principal cometido por el que creamos Aula Intel, me gustaría recalcar la importancia de la contrainteligencia, que siempre Claro. hablamos de inteligencia, pero pocas veces hablamos de lo que es contra. Y es algo, una herramienta muy importante, sobre todo a la hora de prevenir fugas de información, ¿verdad? Sobre todo desde las filas propias, atendiendo a la hipótesis de si pudo o no haber habido una fuga de información de las filas del ejército de Níger Un que insider. propiciaran la emboscada. Efectivamente. No sabemos tampoco, yo al menos yo no he leído, sí que tengo entendido que no llevaron a cabo ningún tipo de preparación previa al despliegue con esta unidad de Níger, pero desconocemos si hubo algún tipo de trabajo de contra en torno a estos efectivos. Lo hubiera habido o no, a mí me gustaría recalcar que esto es importante, un perfilado para prevenir este tipo de fugas de información. Y luego, por otro lado, y ya acabo, la vigencia del UMINT. El UMINT, le pese a quien le pese, sigue vivo frente a otras técnicas aparentemente mucho más novedosa y potente tecnológicamente hablando, como puede ser un Reaper, un Predator, un Global Hawk, que estuvo en la frontera con Níger y con Mali buscando a esta gente del ISIS, del Estado Islámico del Gran Sahara, y no los encontraron. El dron no los encontró, y sin embargo fue un Key Leader Engagement, una actividad con una fuente humana, lo que diluyó la operación y dio pues con lo que dio, ¿no? Y al final trata de gente, ¿verdad? Trata de la gente, de las personas. Es UMI, lo que es la vieja escuela, hablando Yo lo que ha siempre, sido la Es que es inteligencia así, clásica siempre. yo siempre Es que digo es así. que la tecnología y todo lo que estamos inventando, que está muy de moda últimamente, es apoyo a, no es la materia principal, es apoyo. Y no es sustitución, es un Correcto. complemento, pero no es sustitución, y se está tendiendo a sustituir. Eso es lo que habla, ya lo denunció Robert Baer en sus libros de Soldado Sí, de la CIA, lo denunció bastante sobre que la CIA quedó para el desguace desde antes del 11M porque habían invertido mucho dinero en tecnología, satélites, aviones U-2 y no sé qué, pero se enfrentaban a una gente que se comunicaba por mensajes y por mensajeros humanos. Entonces, ¿de qué te sirve todo eso? Para claro, nada. claro. Que sí, que para los políticos locales está muy bien porque no te dan problemas con las embajadas y tal y cual. Claro, por supuesto, pero al final no es para lo que... al final, bueno, un año más tarde, pues Sí, pero es así. O sea, mira, yo al final, tú lo tienes que tener muy claro. Un tío que se quiera cargar a otro se deja el teléfono móvil en su casa y se va con una botella de cristal, ¿sabes? Pero con una botella de agua de cristal.
rompe la botella de agua y le corta el cuello al señor y se vuelve a su casa. Y aquí pasa por hora. Y en ningún momento llevaba un arma, en ningún momento llevaba un teléfono, y en ningún momento ha pasado nada. Ni le ha detectado el detector de metales, ni le ha detectado el teléfono móvil, lo ha balizado, nada de nada. Y se acabó, ¿sabes? Entonces, claro, dice, no, yo tengo un detector de metales. Ya es que este señor viene con una botella de agua. Pues sí. ¿Sabes? Es así, entonces, bueno. La verdad que es una pena, ¿no? Todo esto que pasó, porque se ven fallos muy básicos, nada elaborado, nada de que hubieran tenido, nada. Parece que es todo más, vamos a llamarlo así, perdona la expresión, cutre, ¿no? Más rudimentario, que por fallos básicos, típicos, nada ingenioso ni inverosímil, es lo que le pasó. Llegan a un pueblo que no iban a pasar. Bueno, pues venga, vamos a aprovechar para que esta gente desayune aquí y para que hablar con los aldeanos, venga. No montamos ningún perímetro por si acaso, de alerta temprana, vamos a llamarlo así. Bueno, nos entretienen aquí y para no quedar mal, no los cortamos y nos vamos 30 minutos antes, que es cuando nos tenemos que ir, que ya estamos exponiendo demasiado. Damos por hecho que nos comemos la propaganda interior de nuestros países de que vamos a desplegar por ayudar a la población y a lo mejor la población colabora con el enemigo nuestro. Se van dando una con otra, venga, huimos, emboscada. Después de la emboscada, en vez de huir, nos quedamos a enfrentarla. Venga, y es todo una tras otra. No pedimos apoyo antes, es todo, la verdad que es una pena, todas estas muertes así, de esta manera tan... Hombre, todo esto también fingerados, como decimos siempre, ¿no? Desde el sofá. Claro, desde el sofá, claro. Pero sí que es cierto que, bueno, desde el sofá, con lo que hay en fuentes abiertas, analizándolo, el resultado del análisis es lo que has dicho tú, efectivamente. Es una pena, pero es así. Links, ¿quieres añadir algo para ir terminando ya? Lo que has comentado durante el Key Leader Engagement, ¿cómo habrían resultado de otra forma las cosas si al menos una pareja de vehículos del Ejército de Tierra de Níger hubieran hecho un poquito solo de control de zona alrededor del poblado? Sí, O sea, más allá de donde alcanza la ¿cuántos vista. vehículos eran? Sí, eran 4 o 5 vehículos del Ejército de Tierra de Níger que, bueno, podían haberse dedicado a dar un poco de cobertura perimetral, de control de zona, tráfico, gentes, un poco alrededor del pueblo, pero... Sí, un poquito más allá donde alcanza la vista, ¿no? En las cimas Sí. tampoco te digo que estén a lo mejor todo el rato, pero sí unos dando perímetros, aunque no tienen que estar todos, se pueden hacer relevos para desayunar y todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, lo típico, aquí nunca pasa nada, aquí estamos en un sitio aislado, tal, tranquilo. Es un lugar tranquilo. Esto es un sitio tranquilo. Aquí nunca pasa nada. Sí. Jamás nos podíamos haber imaginado que esto iba a pasar. Sí. Efectivamente. La verdad que es triste esto, pero bueno. Pues nada, señores, ¿quieren aportar algo más o ya terminamos? Nada más, está perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos, vieja escuela, Links. A vosotros. Gracias por estar aquí. La verdad que disfruto haciendo este tipo de vídeos Sí. para el resto de compañeros, para que se puedan sacar ciertas conclusiones, moralejas, fallos, cosas que implementar, conceptos que a lo mejor desde nuestro punto de vista no son importantes, pero al ver este tipo de imágenes decimos, hostia, que llevo yo una GoPro muy guay y después voy a grabar mi propia muerte y mi madre lo va a ver en YouTube. Sí. Pues bueno, señores, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.